entes de la Tierra, entes de la galaxia, entes de realidades paralelas. Seguimos hablando de libros. Traemos otra entrega de nuestra sección de reseñas, que son recomendaciones de lectura de obras esenciales en la historia de la filosofía que nos empujan a la reflexión. Y hoy vamos a traer una obra muy especial, una obra que conviene a jóvenes, a adultos. Podemos leerla todos, porque para todos va a resultar inspiradora. Y no es para menos, porque viene de la mano de uno de los literatos más importantes de la historia universal. Hablamos de Hermann Hesse, y la obra protagonista de hoy no es otra que Demian. ¿Qué nos encontramos en la obra de Hermann Hesse, Demian? Para empezar, tener en cuenta quién es el autor. El autor no es un autor al uso. Hermann Hesse en realidad hizo trabajos como médico. Hermann Hesse tuvo una vida muy castigada, una vida que va a quedar reflejada en su obra, tanto en Demian como en otras grandes obras como El juego de los abalorios. Demian, concretamente, fue publicada en 1919. ¿Qué había ocurrido en 1919 para que aparezca esta obra tan peculiar? Resulta que Hermann Hesse estuvo trabajando en los campos de Berna. Estamos hablando del contexto de la Primera Guerra Mundial. Él fue voluntariamente como médico para ayudar a los prisioneros. En este tiempo que estuvo ayudando a mucha gente en esta época tan convulsa, él no sabía que al mismo tiempo su familia se estaba derrumbando. Cuando volvió de ayudar a aquellos prisioneros, se encontró con que su padre había muerto, su hijo estaba muy enfermo y su mujer estaba presa de la locura. Había surgido una grave esquizofrenia en esta persona que nunca llegó a recuperar. Esto provocó que Hermann Hesse cayera en una profunda depresión y, por supuesto, siendo médico, sabía que necesitaba ayuda. Fue a pedir ayuda y ¿en manos de quién cayó? Pues nada más y nada menos que de Carl Gustav Jung, el padre de la psicología analítica, del cual tienen un vídeo en nuestros directos de este mismo canal. Jung, como hemos dicho, es el padre de la psicología analítica y ayudaba a sus pacientes de una manera muy peculiar. Cuando se encontró con Hermann Hesse, se encontró con una de las mentes más brillantes de la historia, pero una mente torturada por el dolor. Hermann Hesse se encontraba perdido, no sabía para qué seguía existiendo porque lo había perdido prácticamente todo al dedicar su vida a los demás, pero olvidar a lo que tenían más cercano. Jung le dijo que intentara ahondar en los arquetipos que había en su mente. ¿Qué es esto de los arquetipos? Pues precisamente sobre eso hablamos en el vídeo referido, que repito, tienen disponible en este canal. Pero resumiendo mucho, lo que nos decía Jung es que todos tenemos unas ideas comunes en nuestras cabezas. ¿Qué son esas ideas comunes? Pues bien, todos tenemos la idea de el viejo sabio, la idea también de la madre que nos cuida. Todos tenemos ciertas figuras arquetípicas que se utilizan normalmente en la literatura y en el cine, que parece que son inspiradoras en nuestra vida. Hermann Hesse fue a la consulta con Carl Gustav Jung y Jung le dijo que tenía que buscar en sí mismo, tenía que buscar qué arquetipos echaba en falta en su vida. Es decir, ¿cuál es esta figura tan importante que representa, por ejemplo, el viejo sabio en tu vida? Era su padre, el que había perdido. ¿Qué otra figura tenía en su vida? Pues su mujer seguramente era esa madre cuidadora, tenía ese aspecto. Es decir, él fue detectando los personajes mitológicos en su propia vida, pero ejemplificados con las personas que les rodeaban. Pero vio que le faltaba algo, vio que le faltaba un arquetipo en su vida que no había desarrollado. Este arquetipo era el de la persona que tiene que desarrollarse y buscarse a sí misma. Es algo que Hermann Hesse detectó que era una tarea pendiente que él tenía que hacer. ¿Y cómo lo hizo? Pues precisamente cogiendo papel y boli y escribiendo. Y al escribir nos trajo una de las mayores obras de la literatura universal. Es así, haciendo un psicoanálisis junguiano de sí mismo, como nos trae la obra de Demian. ¿Qué nos encontramos en esta obra que nace de un camino de autoconocimiento para ayudarse a sí mismo? En Demian precisamente nos encontramos la historia de un joven llamado Sinclair, que podríamos identificar perfectamente con su autor, con Hermann Hesse. Sinclair es un joven que vive en el mundo de la luz, algo muy simbólico en Jung. Les repito, tienen un vídeo disponible de Jung en nuestro canal. Pues muy bien,
¿Qué nos encontramos? Un joven inocente que confía en todo el mundo, que vive en el mundo de la luz, pero claro, en un mundo de mentiras. En un momento de su vida, este joven Sinclair se percata de que le están engañando y de repente empieza a desconfiar del mundo. En este momento es cuando se encuentra con un personaje esencial en esta historia, que se llama precisamente Max Demian, el que da título a la obra. ¿Qué ocurre? Max Demian es un sabio ya maduro frente a este joven Sinclair. ¿Y qué hace? Le dice que tiene que hacer un largo viaje, perderse de su propia familia, de su propio entorno, salir de su zona de confort y buscarse a sí mismo. Y lo hará precisamente siguiendo los consejos de este Max Demian. Este Max Demian, que además, hay que decir, representa un arquetipo muy importante en la psicología junguiana, que no es otro que el daimón. ¿Y qué es un daimón? Pues un daimón es un término que se utilizaba en la antigua Grecia para hablar de una parte de nosotros mismos, de esa voz interior que nos lleva a buscarnos y a mejorarnos. Por eso, Hermann Hesse utiliza la palabra Demian, haciendo este juego. ¿Qué ocurre? Que entonces encontramos la historia del joven Sinclair, que va a salir de su entorno, de su zona de confort, para buscarse a sí mismo, encontrando numerosas aventuras y pasando al mismo tiempo por distintas fases de dolor que lo que van a provocar es precisamente que, a pesar de la desconfianza que un joven muestra hacia el mundo, termine amándolo, pero amándolo seguramente atendiendo a las cosas más sencillas que posiblemente tenía alrededor. Eso sí, como no voy a hacer spoiler, para saber cuáles son esas cosas que hacen que vuelva a amar la vida, pero que haya madurado por el camino, porque esto es una historia de maduración, ahora que toca leer la obra Demian de Hermann Hesse, que nos deja asegurada la reflexión. Eso sí, antes de leerla, no se olviden, suscríbanse a nuestro canal, porque además si se suscriben y si le dan a me gusta al vídeo, ¿qué ocurre? Que YouTube se pone contento y dice, este es un buen camino de autoconocimiento. Y como es un buen camino de autoconocimiento, ¿qué hace? Pues nos aconseja más gente, le aparecemos a más gente y encontramos más gente que ¿qué está haciendo? Lo mismo que Sinclair, buscarse a sí mismo. Así que ya lo saben, suscríbanse a nuestro canal, denle a me gusta al vídeo si les ha gustado, lean y también, ya saben, nos pueden encontrar en todas nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y por supuesto seguimos activos en nuestro canal de iVoox, también en Spotify, donde tienen el podcast y por cierto, por si quieren complementar esto, hay uno también de Hermann Hesse. Ya está, ¿no?